Muy buen día, mis queridos hermanos. Les saludo a todos con la paz del Señor. Siempre los hermanos en la común fe y cualquier persona que nos esté escuchando o que va a YouTube, ve los videos. Seguramente hay muchas personas que no solamente se congregan con nosotros, sino hermanos también de otras congregaciones. A todos ellos la paz del Señor sea abundante en sus vidas. Vamos a ir a la carta que Pablo escribe a los Gálatas, posiblemente entre el año 50 y 54, una de las primeras cartas, y la carta se basa específicamente en 6 capítulos. Los primeros 2 capítulos trata de un hecho personal, justamente mostrando la importancia del Evangelio de la Gracia, ¿sí? El capítulo 2 también ya arranca un poco, hasta el capítulo 4 inclusive, donde va la parte doctrinal, una parte personal, una parte doctrinal, y la parte del capítulo 5, la que nos compete hoy, tiene que ver con la parte de la santificación, la parte práctica de la vida del cristiano, el andar del cristiano, capítulos 5 y 6. Entonces tenemos capítulo 1 y 2, la parte personal, capítulo 3 y 4, la parte doctrinal, capítulo 5 y 6, la parte de lo que es la parte práctica del cristiano. Siempre las cartas de Pablo tienen una parte doctrinal y una parte práctica. Por ejemplo, el libro de los Efesios tenemos los primeros 3 capítulos, ¿sí? Donde la salvación que es lograda por el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la condición del cristiano en el pasado, o sea, cómo estaba antes, cómo está ahora con la salvación y que lo llamó a obras que Él preparó de antemano, y después tiende lo que es el cuerpo, la iglesia de Cristo y la función que tenemos dentro de ella y de vuelta al caminar del cristiano. Cada carta del apóstol Pablo nunca va a dejar solamente pensar a algún oyente que la teología o las verdades acerca de Dios es solamente algo teórico. No, no, no. La teología es algo práctico. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Filipenses 1, 20 y 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas capítulo 2:20, refiriéndonos a la misma carta de Pablo, dice, lo que ahora lo vivo en la fe, o sea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, expresando que ha sido justificado solamente por la fe. La fe es posicionalmente algo lo cual Él no merece, algo que es un don de Dios. Él es declarado justo por la fe y no hay ningún esfuerzo humano. Y podríamos concluir también esta forma de decir que no hay bendiciones aparte de Cristo, porque las bendiciones están todas completas en lo que es Cristo. Cuando vamos a la carta a los Gálatas, vemos que estaban los judaizantes, esas personas que querían añadir a la sola fe obras. Todo intento de obras tiene que ver con un resultado del esfuerzo del mérito humano. Y lo va a contrastar también con lo que es el espíritu, más al final del capítulo 5, versículo 23 al 26, que contrasta que el fruto en singular, distinto a las obras, que es plural y hay una discordia. El fruto hay una, podríamos decir, una armonía, porque el fruto del espíritu viene como resultado de la fe y no por el esfuerzo humano, y es obrada por el espíritu. Este es el gran tema, el peligro de caer en la gracia por no estar firmes en la libertad. Ese es el título de la prédica. Vamos al capítulo 5, versículo 1 hasta el 26 inclusive. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la admonición, la advertencia que el apóstol Pablo hace al final a los hermanos gálatas. A los gálatas estamos situados geográficamente en lo que es Asia Menor. Algunos piensan que esta serie de pecados, este catálogo y vicio de pecados horrendos, un cristiano no lo puede cometer. Eso es un error muy grande, sabiendo y del punto de partida que la vieja naturaleza, tanto de una persona regenerada que ya ha sido salva por Cristo, como aquella persona que no ha sido regenerada, el incrédulo, el hombre natural, está en la misma forma, en el mismo nivel, y sus apetitos y sus deseos y sus pasiones están desordenados y orientados siempre al mal, vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. Partiendo de eso, entendemos que el apóstol Pablo menciona por lo menos 9 veces la palabra hermanos, hermanos, hermanos. Le está hablando a cristianos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Empieza la carta mostrando la defensa del Evangelio de la gracia versus las obras. Empieza a mostrar que la justificación, el hombre ha sido declarado justo no bajo la ley, sino por la gracia de Dios. Y que la herencia de los santos es por la promesa que viene antes de la ley, que es por la fe, si no solamente los judíos hubiesen tenido la promesa. Y Dios bendijo a Abraham con la promesa 430 años que venga la ley. La cuestión de estos judíos que querían añadir a la fe obras y mérito era el tema de la circuncisión. Querían hacer cumplir la circuncisión, que era un acto, una evidencia externa, una señal del pacto que Dios recién le pidió a Abraham en Génesis 17. Pero se olvidan que Abraham fue declarado justo en Génesis 15, porque en Génesis 12 Dios lo llama, Dios elige, y en Génesis 15 le fue contado por justicia. De esa misma manera tenemos que entender que la elección viene mucho antes y viene por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, a Abraham le dijo: de ti haré una nación grande, a ti te bendeciré y serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué otra cosa más podía hacer Abraham? Solamente creerle a Dios, porque él no tenía descendencia. Entonces, la señal que iba a marcar en la etnia o la parte de lo que iba a ser el pueblo hebreo, iba a ser un corte en el prepucio de la parte del miembro del varón. Eso iba a distinguir al pacto que Dios había hecho con Abraham por la fe, y lo iba a distinguir de todas las naciones que iban a estar alrededor de Abraham, de las cuales no tenían la promesa. Solamente a Abraham Dios le dio la promesa, y las naciones iban a ser bendecidas en Abraham. Ahora, si estamos diciendo que la ley viene mucho tiempo después, no podemos decir que solamente los judíos tuvieron la promesa, sino que Dios había dado la promesa mucho antes. Entonces estos judíos tal vez estaban bienaventurados así: bueno, creen en este Cristo, dicen tener fe en este Jesús, pero se tienen que circuncidar sí o sí para ser salvos. Sí o sí tienen que guardar la ley de Moisés. Y esto es una locura. Una persona que entiende que la ley no fue dada con el propósito de santificar, justificar y salvar, tendría que entender como judío que la ley le fue dada como un propósito para mostrar que el hombre es pecador
y tenían que guardarla por fe, porque nadie bajo la tierra, jamás nadie, excepto Jesucristo, el único, ha podido guardar la ley en forma completa. Y la ley, algunos podrían decir, pero cuando vino Cristo Jesús, Él abolió en realidad la parte legal, la parte religiosa, pero la parte moral no, los 10 mandamientos siguen. No, Él la cumplió toda. Colosenses capítulo 8 al 10 habla de los rudimentos, la sutileza, la filosofía hueca, dice que estamos completos en Él. La persona que cree en Cristo está completa en Él. No tiene que hacer nada, ningún esfuerzo, ningún mérito para ser justificado. Entonces esa liberación grande de la que habla el apóstol Pablo tiene que ver con dos cosas puntuales. Tiene liberación de la ley justamente que los condenaba a los judíos y liberación de la condenación de la eternidad o fuera o separación de Dios para siempre. Porque Él libra a las personas que tienen la ley bajo la maldición de la ley y de la condenación eterna. Seguramente creían que podían calificar guardando algunos mandamientos. Y es un bloque la ley. Dice que transgreden un mandamiento se hace transgresor de todo. Cuando vamos a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que el pecado justamente es transgresión de la ley. Entonces ninguna persona puede guardar la ley como un bloque. No hablamos de los 10 mandamientos, hablamos también de las 613 ordenanzas. Jamás nadie. Cristo cumplió la ley. Y si algún cristiano quiere ponerse bajo algún yugo de esclavitud, bajo algún rudimento de pecado y en delito como cualquier persona, lo dice Efesios 2. Entonces, al no tener la ley de Moisés, ¿cómo un cristiano que era gentil se va a meter bajo los 10 mandamientos o la ordenanza del viejo pacto? Ese código quedó abolido, se desactivó para el que era judío. Y para el cristiano que era gentil no tiene que guardar ninguna ceremonia, ninguna circuncisión externa, porque haría ineficaz la obra completa de Cristo. Para un judío le advierte, ¿acaso vale más la sangre del prepucio que la sangre expiatoria de Cristo, de la obra completa que hizo Él? Eso es lo que le está hablando. Tenemos el capítulo 5 de Gálatas, lo podemos dividir en 3 partes importantes. Por ejemplo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, tenemos vivir sin la ley. O vivir sin la ley porque la ley era algo que mostraba, como dice Corintios, cuán pecaminoso es el pecado del hombre. El versículo 13, inclusive hasta el 15, que es un pasaje interesante lo que va a decir, tiene que ver con vivir sin licencia, sin permiso en ese sentido. Y vivir por el Espíritu Santo tiene que ver desde el versículo 16 al 26, andar en el Espíritu. Hay 3 verbos interesantes, andar, ser guiados y viviendo en el Espíritu. Todo eso complementa. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es un pasaje de un presente continuo. Es la idea, si una persona se mete bajo cualquier yugo de esclavitud, está presentando que necesita méritos o esfuerzo humano. ¿Cuándo? Primeramente entendimos que fuimos declarados justos por la obra de Cristo sin ningún mérito, sin esfuerzo humano. Por eso digo que Pablo le está advirtiendo a ellos de que primero, vamos a recordar algunas cosas interesantes. La liberación de la ley y la condenación la encontramos, por ejemplo, en Romanos 8.1. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo que ustedes están muertos en cuanto al pecado. Son libres de la ley y de la condenación, porque Romanos 5.1 va a decir, justificado, habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, por medio de la fe, ya la persona no está más enemistada, no es más enemigo de Dios. Él nos salvó de la culpa y el poder del pecado, Romanos 6.8. Y Hebreos 10, versículo 14 dice que por una ofrenda solamente hizo para siempre perfecto a los santificados. Teniendo esas cuestiones, esos principios, esas bases bíblicas tan importantes de la posición que tenemos en Cristo, el apóstol Pablo ahora los invita a que sigan adelante, que valoren la posición que tienen en Cristo para que ahora resulte en una manifestación de vida. Ese es el hecho a los Gálatas. Es una carta que coloca la justificación ya lograda por Cristo y ahora la justicia práctica puesta en obra. No desechemos la gracia, no nos coloquemos bajo otro yugo de esclavitud. ¿Qué era caer de la gracia? ¿Qué era desligarse? La palabra de la terminología, desligarse, es catargeo, hacer inoperante, hacer vacía, hacer nula la obra completa de Cristo. ¿Y qué es caer de la gracia? Justamente para ello era que esas personas que habían creído se circunciden ahora como un acto externo. Cuando la bendición ya está toda en Cristo.
Qué tremendo esto. Colocar a la fe obras. Acuérdense que las obras siempre son resultado del esfuerzo y el mérito humano. En cambio, la fe viene y es por Dios. Entendemos esto, que la fe también es obrada en el corazón por el Espíritu Santo. Y algo interesante, dice que así como los hombres participaron de sangre y carne, Hebreos 2:14, así también él participó. ¿Para qué? Para el que tenía el imperio de la muerte, sacarle la fuerza, destruirlo. Todas estas cosas las tenemos posicionalmente. Ahora les invita a andar en el Espíritu. Vivir en la esfera de la libertad es la forma de no caer otra vez al yugo de esclavitud. El peligro de caer en la gracia es justamente no vivir en la firmeza de la libertad con la que Él nos llamó. El versículo 3, por ejemplo, el 2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Primer punto, de nada aprovechará Cristo, la obra completa de Cristo. Si se circuncidan en la carne, de nada aprovecha Cristo. Para nosotros, cualquier otra obra que hagamos aparte de la obra de Cristo, no aprovecha a Cristo. Hacemos nula la obra de Él porque necesitamos hacer algún esfuercito más, ¿sí? Alguna peregrinación, alguna ayudita, porque no me siento tan justificado. Y ya les he dicho, hermanos, y a las personas que nos miran tal vez, la persona que ha creído en Cristo, cuando se produce la fe, esta palabra que a muchos detestan es una declaración forense y es real cuando se produce la fe. Ya estamos en Cristo posicionalmente. Y es algo instantáneo, es algo completo, es algo perfecto y para siempre. Yo sé que hay personas que quieren decir que todavía no se sienten tan justificados por sus pecados y necesitan hacer ciertas cosas y como que se van santificando posicionalmente de una manera gradual. Y por allá algún fueguito, un purgatorio, después cuando mueran verán el resultado con cuánto lo que hicieron acá en esta vida. Qué insatisfacción tan grande, qué tristeza tan grande el no tener la esperanza. Mi esperanza ya aguarda porque ya he sido cautivado por el amor de Cristo. He sido comprado por precio de sangre. Ahora, fíjense qué interesante. La persona que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Segundo punto, nadie puede guardar toda la ley. Entonces, el que quiere guardar algo de la ley, de la gracia cae, porque se mete otra vez a un yugo de esclavitud, del cual la ley lo único que hace, los pecados atentan contra la ley y es algo criminal, porque nadie lo puede guardar. La ley muestra cuán pecaminoso es el pecado. Otro punto interesante, habla de que Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esta expresión es muy interesante. Quieren justificarse delante de Dios. No le alcanzan con ver la justificación que Dios logró en Cristo por los méritos de Él. Quieren justificarse por la ley. ¿Cómo por la ley nos vamos a justificar si la ley no está dada con un propósito justificar, sino mostrarle justamente como un ayo y dirigir al hombre hacia quien justifica? Porque la ley nos habla de la parte más grande y espiritual, la parte espiritual que ningún hombre puede cumplir porque está enemistado con Dios. Cristo lo hizo posible solamente por la fe. Fíjense qué interesante, hay por lo menos 6 cosas que yo estuve anotando acá, que por ejemplo, yugo de esclavitud tiene que ver con caer de la gracia. Otro punto, hacer nula la plena eficacia de la expiación efectuada por Cristo. Tercer punto, corríais bien, perder la carrera. ¿Quién os estorbó a seguir otra cosa? Desobedecer a la verdad. El que os persuade, esto no viene de Dios, Quien sea que le está persuadiendo va a recibir su sentencia. Escuchar a los falsos y no al Espíritu Santo. Y el punto importante, el peligro de la levadura, que es la doctrina. La doctrina hace que cuando se enseñan mal, las personas pueden aprender mal y no pueden andar en el Espíritu como un modo de vida. Porque fe más obra es un intento de justificarnos siempre. ¿Y cómo vamos a obrar y decir, bueno, esto lo hacemos porque a Dios le agrada, cuando no entendemos que dice, la obra la hace por el Espíritu. El Espíritu Santo obra en nosotros ese fruto. ¿Cuándo? Cuando andamos en Él. Porque es por fe, no hay ley contra esas cosas. Ahora, un poco de levadura leuda toda la masa. Jesús en Mateo 16, versículo 6 específicamente habla de la levadura. Yo quiero decirle a las personas que los que confían en su obra y en su mérito tienen que tener mucho cuidado, porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en los pecados que vienen después.
La persona que no anda en el Espíritu va a satisfacer sí o sí los deseos de la carne de manera vehemente. Ese andar es un caminar, es la metáfora del cristiano, es del progreso espiritual. Y yo voy a mencionar algunas cosas interesantes cuando dice el apóstol Pablo. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a sentencia a quien quiera que sea. Cualquier persona que persuade y es tropiezo y es de agravio a los demás y lo quiere desviar de la gracia, va a recibir su sentencia. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque si él predica la circuncisión, entonces ¿por qué era perseguido? El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:23 dice que para los judíos es tropiezo y para los griegos es escándalo. ¿Qué? La obra de la cruz. Él no predicaba la circuncisión. Él no predicaba la fe más obras. Él predicaba a Cristo crucificado. Tremendo, impresionante. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo mismo que en Filipenses 3:2, los falsos, que se castrasen. No solamente se hagan un cortecito, que se castren. Si ellos quieren de alguna manera justificarse, que se justifiquen de manera completa entonces, ¿no? Una forma sarcástica, fuerte. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El ser llamados de la esclavitud a libertad y ser libres no es para lo que queremos hacer. Hacemos lo que queremos nosotros. Total, esto, Dios me llamó y yo hago lo que quiero, pienso, siento lo que quiero y camino por donde quiero. No, la libertad es hacer lo que se debe hacer. Y esta palabra carne, en la parte doctrinal, en la parte de los capítulos anteriores, el apóstol Pablo cuando dice en Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en la carne, ahí habla del cuerpo como el vehículo diario de la vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero acá sarx, la palabra carne en el versículo 13, tiene la connotación negativa de la vieja naturaleza. No tiene que ser ocasión para la carne siempre busca su deseo y si nosotros nos dejamos controlar por esos deseos, somos dominados y se constituyen pasiones desordenadas. Por ejemplo, comer está bien, el sexo está bien dentro del ámbito del matrimonio. De hecho, el cuerpo es la parte física que lleva esa función, pero dentro de su ámbito, dentro de los parámetros que Dios establece en la Escritura. Hacer deporte también está bien, pero si cualquiera de esos deseos nos controlan, son pasiones desordenadas y quitan al primero en nuestras vidas, que es Dios. Si no servimos por amor los unos a los otros. Es interesante que si uno le da rienda suelta a la carne, va a causar desenfreno aún en la congregación. Y nos vamos a morder los unos a los otros, va a haber divisiones los unos a los otros, porque el desenfreno va a ocasionar esta ruptura. En cambio, si nosotros entendemos la obra del Espíritu que hace por nosotros, y es por la fe, no por mérito humano ni por esfuerzo, porque este fruto del Espíritu obviamente satisface, une, convoca, hace crecer. Si las personas andan en el Espíritu, porque viven en el Espíritu, entonces la iglesia local también crece. Y no se cometen estos agravios, porque el amor a tu prójimo como a ti mismo, la ley primera bajo los mandamientos, según Levítico también 19:18. Esa es la ley. ¿Cuál es? El amor. Pero si andamos en la carne, es imposible que podamos andar en el amor. Porque si vamos a la carne, vamos a esperar siempre que por la ley no queremos justificar, y ese fue la abundancia de la gracia que está en la persona y la obra de Cristo. Es la fragancia de Él. Exhorta. Empieza a contrastar las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dar rienda suelta, hacer morir lo terrenal, huir de la tentación, escapar del mundo, resistir al diablo. Eso es en forma constante. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos se oponen entre sí desde el inicio, cuando empieza el Espíritu Santo. Cuando te llamó el Espíritu Santo a vida eterna, a través del Evangelio, desde ahí empieza una batalla campal dentro tuyo. El Espíritu Santo contra la carne. En los Gálatas, el primer oponente, se los voy a decir, y lo pueden buscar después tranquilo, el oponente de la carne, por ejemplo, en los Gálatas, es la carne contra el Espíritu, y va del 16 al 23. Pero en Romano es la persona renacida en contra de la carne. Romanos 7, del 13 al 24. En Gálatas, por ejemplo, la condición del creyente está o bajo la ley o bajo la gracia. En Romanos 7, del 14 al 24, es bajo la ley.
El resultado del conflicto en Gálatas es derrota o victoria, pero en Romanos 7, 13 al 24 el apóstol Pablo habla de bajo la ley es derrota. La naturaleza del conflicto en Gálatas es la experiencia normal del cristiano. En cambio, en Romanos, la naturaleza, la forma de vida es anormal, porque lo que él quiere hacer él no puede hacer, sino lo que no debe hacer. La palabra porneia, cuando empieza a hablar de pecados de adulterio y fornicación, es toda clase de tipo de pecados sexuales prohibido. Y la palabra que viene, que es impureza, que a veces decimos impureza, es toda parte de inmundicia, pero llámese inmundicia moral. ¿Moral en qué? Inmundicia moral de nuestros pensamientos, palabras o acciones. Esto es muy importante. Él nos llamó a libertad. La palabra katarye en capítulo 5, versículo 4 es hacer nulo o vacío, desligarse de Cristo, es caer de la gracia. Es colocar cualquier tipo de rudimento, cualquier tipo de esclavitud o someterme bajo algún precepto, no hagas, no toques, no manejes, como dice Colosenses. Hacemos inútil. El cristiano cuando cae en la gracia hace inoperante la obra de Cristo. No porque la obra de Cristo sea ineficiente, no. En nuestras vidas la hacemos. Como que todo lo que hizo no vale para nada. En nuestra manifestación. La esclavitud legal no es base de libertad. La gracia enseña, la gracia instruye, la gracia nos guía, no la ley. El versículo 16 tiene que ver con el andar cristiano. Tengo acá otra versión interesante de la traducción, cuando dice los Gálatas. Y para todos los que se someten a esta regla, el final, Gálatas 5, 16, dice, les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. O sea que la carne nuestra tiene apetito por esas cosas que tienen empatía con el sistema que Satanás es el príncipe de este mundo. No demos lugar. Y en el versículo 18 es clave, pero si sois guiados por el Espíritu, primero dijo andad en el Espíritu. Si vive el Espíritu, nosotros andad en el Espíritu. Si sois guiados en el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley va en contra del pecado. Si vivís en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, es la victoria completa que tenemos y no derrota. Es el andar del cristiano. Y ahora dice el 19 al 21. Hay 3 tipos de pecados. Sexuales, religiosos, sociales. Hay también de intemperante, de forma de borracheras y otros vicios también. Pero miren qué interesante. Manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne son manifiestas. Nosotros a veces decimos, no podemos juzgar lo que pasa en el corazón. No, las obras de la carne son manifiestas. ¿Sí? Se ven. Son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y ahí viene idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Romanos capítulo 1, 19 en adelante al 21, vemos las personas que detienen con su injusticia la justicia de Dios y cometen cualquier tipo de pecado y clase de pecado con avidez, de manera natural. Pero nosotros, hermanos, fuimos rescatados para poder tener una conducta ordenada. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Las personas que no tienen a Cristo practican el pecado de manera natural y perderán, no entrarán al reino de Dios porque nunca lo vieron, porque no conocen. Pero las personas que son cristianas podemos creer tal vez que estos pecados no pueden suceder en nosotros porque dicen no heredará el reino de Dios. No, el cristiano ya tiene a Cristo. El cristiano es coheredero con Cristo. El tema de la heredad tiene que ver con recompensas. No tiene que ver con ver o entrar como Juan a Nicodemo, dicen en capítulo 3, versículo del 3 al 5. El que no puede ver no entrará al reino de Dios. Nosotros ya estamos en Cristo. La persona que está en Cristo y comete cierta clase de pecado, no le extrañe mucho si recibe un castigo severo de Dios en esta tierra. Primera de Corintios capítulo 5:5, el caso del joven inmoral. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 12, una raíz de amargura que no lo deja alcanzar la gracia. Y tenemos también otro pasaje, Primera de Corintios 11, del 30 al 32, la cena del Señor. Estos castigos severos de Dios son acá en esta vida. No nos extrañe que por cometer estos pecados perdamos esta forma de la recompensa por ser castigados acá. Pero también en la vida que ha de venir.
de la recompensa futura. Primera de Corintios capítulo 3, del 11 al 17. Entonces, no podemos andar como queremos. Si decimos que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El cristiano tiene que ser considerado cada día muerto al pecado. Le quiero leer Romanos, que es interesante. Capítulo 6, versículo justamente el 7, puede ser hasta el 12. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No necesita ley. La ley condena. Nosotros ya no tenemos ley. Tenemos la ley de la libertad de Cristo, la ley del amor, Gálatas 6:2. Y si morimos en Cristo, morimos con Cristo, estamos posicionalmente en Él, creemos que también viviremos con Él cuando Él venga a buscarnos. Tenemos la glorificación asegurada. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñorea más de Él. Estamos muertos con Cristo posicionalmente. Creamos, hermano, lo que poseemos en Cristo. Miren, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El cristiano está muerto con Cristo ahora para tener esa resurrección de vida. Es la vida que debemos andar en el Espíritu. Primero, poseemos algo en Cristo. Segundo, me dice que Él murió una vez y para siempre. Entonces debemos creer en este hecho. Y tercero, dice, ni tampoco presentéis. Anteriormente dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. La misma palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado nos enseñorea más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cualquier intento de justificarnos y añadir a la fe obras es caer de la gracia. Tenemos que entender lo que Cristo hizo por nosotros, lo que poseemos en Cristo. Segundo, creer que el hecho ya ha sido consumado en la cruz. Y tercero, presentar nuestros cuerpos para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuál es el gran peligro de caer de la gracia? El no estar firmes en la libertad con la que Cristo nos llamó. Dios les siga bendiciendo.